Buenos días para los que van llegando. Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Quiénes son los protagonistas de Lo Baila Hoy? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Ah, sí hablan, qué bien. Bueno, muy bien. ¿Cómo les ha ido? Ya estamos listos. Bien, doctor. ¿Quién es el primer grupo que va a exponer? Neumonía, doctor. Sí, supuestamente. Neumonías virales, doctor. Bueno, listo. Entonces arranquemos pues. Ya vamos a arrancar la presentación, doctor. Bueno, todos saben que para efectos de poder sustentar ante la universidad el cumplimiento de la clase, esta clase está siendo grabada. Iniciamos clase a las 10:21 con 33 estudiantes en línea. Y hoy vamos a revisar dos casos clínicos. Bueno, doctor, entonces en el día de hoy vamos a exponer sobre el caso de neumonía bacteriana. Entonces los integrantes, pues, Juan Santiago Chamorro, Daniel Alexander Muñoz, Paula Prada, Luisa Quiseno, Claudia Tacán y Laura Daniela Zúñiga.
Bueno, entonces los temas que vamos a tratar el día de hoy va a ser pues qué es la neumonía bacteriana, la etiología, fisiopatología, epidemiología, diagnóstico, tratamiento y por último vamos a exponer un caso clínico. Siguiente. Bueno, entonces en cuanto a la neumonía bacteriana, tenemos que esta se define como una infección pulmonar que va a ser causada pues, por un agente bacteriano, el cual va a generar una consolidación, ya sea exudativa o inflamatoria, locular en el parénquima pulmonar. Entonces, entre los agentes bacterianos que más la tienden a causar, tenemos el Streptococcus pneumoniae, que es el más frecuente, el Streptococcus hemolyticus, Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, el Haemophilus influenzae y algunos van a ser gram negativos, especialmente en los niños, como el Proteus mirabilis, Escherichia coli y la Serratia marcescens. Tenemos también que se presenta una neumonía que se llama la neumonía típica y esa principalmente va a ser causada por el Mycoplasma pneumoniae. Entonces ya sigue la fisiopatología. Bueno, entonces, en cuanto a la fisiopatología, pues para empezar tenemos que el microorganismo más común es el Streptococcus pneumoniae, que es del género Streptococcus, es el principal microorganismo causante de la neumonía adquirida en la comunidad. Es una bacteria gram positiva, tiene una longitud de 1.2 a 1.8 micrómetros, es un alfa-hemolítico, es decir, que destruye parcialmente. Presenta forma oval y el extremo distal es lanceolado, es inmóvil, no forma endosporas, es un anaerobio facultativo. Este microorganismo es microaerófilo, catalasa negativo, se encuentra dentro del grupo de las bacterias acidolácticas, es sensible a la aptoquina y soluble en bilis. Este es como para hacer en agar, entonces se distingue el Streptococcus pneumoniae. El neumococo forma parte de la microbiota normal humana y se puede encontrar en la boca y en la faringe. Generalmente se va a presentar como diplococo y es patógeno casi exclusivamente humano, causante de un gran número de infecciones como la neumonía, la sinusitis, la peritonitis y de procesos invasivos severos como la meningitis y la sepsis. Entonces, ¿cómo va a ser la transmisión? Pues a través de las gotas de la saliva. La difusibilidad aumenta durante el curso de la infección con la presencia de la tos y pues el aumento de las secreciones. Esta virulencia está sobre todo por la cápsula, que pues le va a dar una resistencia a la fagocitosis y entonces el microorganismo va a poder invadir, multiplicarse en el hospedero y esto es lo que va a producir la enfermedad. Entonces, en cuanto a la patogénesis, tenemos que es rápida la multiplicación del microorganismo en los espacios alveolares, con una exudación de edema fibrinoso, seguido pues de eritrocitos y leucocitos polimorfos nucleares, lo cual va a dar como resultado la consolidación de las porciones de los pulmones. Entonces, para dar un poquito de la patogénesis, tenemos que primero pues va a haber una exposición. Luego va a ser capaz de adherirse, colonizar. Una vez pues ya esto ocurre, se puede replicar, invadir y diseminarse, y entonces esto depende. Si es contiguo, se va a ir a los senos paranasales, a la trompa de Eustaquio, los bronquios y los alveolos, y va a provocar una neumonía, una sinusitis, una otitis media, una bronquitis, o puede invadir el torrente sanguíneo o linfático para causar una meningitis, una peritonitis, una artritis séptica o una endocarditis. Entonces, esta bacteria no se caracteriza mucho por la producción de las toxinas, por lo que la enfermedad va a estar determinada pues, por la respuesta inflamatoria y por los factores de virulencia. Entonces, aquí pues, en cuanto a los factores de virulencia, tenemos la adherencia, la neumonicidina, la cápsula polisacárida, la proteína de superficie, la proteasa para la inmunoglobulina A, la neuroaminidasa, entonces esta va a ser pues la que hace que el ácido de la célula no afecte los nuevos virus sintetizados para que éste pueda brotar e invadir a otras células.
En la adherencia, entonces, se establece pues una interacción con el tracto respiratorio para adherirse a la superficie de la célula epitelial y para ser capaz de colonizar y invadirla. En la proteasa, para la inmunoglobulina A, lo que hace es que hidroliza e inactiva la inmunoglobulina A, que está presente en la mucosa, para que así se le facilite la adherencia y la colonización. En las proteínas de superficie dice que estas pues pueden estar participando en la adherencia de la célula. La anemolicina es la que destruye la membrana de los glóbulos rojos, disminuye la viscosidad del moco que reviste el epitelio respiratorio, altera la estructura de los oligosacáridos, exponiendo pues los receptores y facilita la colonización. La cápsula es el factor de violencia más importante, como lo había mencionado anteriormente, y este es el que se encarga como de dar la cepa y también inhibe la activación del complemento. La autolisina es la que se une a las membranas celulares del organismo y crea poros, lo que permite la destrucción de las células ciliadas y de las células fagocíticas, y también va a inhibir la actividad oxidativa fagocítica. Bueno, entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, se pueden presentar como dos tipos de neumonía, ya sea típica o atípica. Entonces, la diferenciación se va a hacer principalmente por los síntomas que presenta el paciente y el patógeno que esté relacionado con la enfermedad. Entonces, tenemos que la típica consiste cuando los síntomas empiezan en varias horas o hasta 2 a 3 días después y del inicio de los síntomas, y tenemos que pueden aparecer tos con expectoración. Primero va a ser mucosanguinolenta, luego va a ser herrumbrosa y por último mucopurulenta. El paciente con neumonía típica también puede presentar dolor torácico y la fiebre va también estar con escalofríos. Entonces, me eches por favor la anterior. Un momentico. Entonces aquí en esta imagen tenemos pues la comparación de un esputo herrumbroso con el de una hemoptisis. Entonces tenemos que el herrumbroso generalmente aparece, pues como ya les había dicho, en pacientes con neumonía neumocócica, y el del lado derecho generalmente con carcinoma de células pequeñas. Siguiente, por favor. Entonces ya como tal la neumonía típica, pues se van a presentar diferentes síntomas ya referentes relacionados con la fiebre. El paciente puede tener malestar general, va a presentar dolores musculares y articulares, va a presentar cansancio, dolor de cabeza. La tos en este paciente con neumonía típica generalmente seca, no presenta expectoración. El dolor torácico, a diferencia de la neumonía típica, es menos intenso, y algunos pacientes pueden tener síntomas digestivos leves como náuseas, vómitos y diarreas. Como les había dicho anteriormente, la neumonía típica pues difiere de la otra por los síntomas que presenta y también por las bacterias que la causan, ya que no van a ser las bacterias tradicionales. Entre ellas tenemos el Mycoplasma pneumoniae, la Coxiella, Legionella pneumófila, la clamidia, tanto de la neumonía como la citazzi. Y la más frecuente que causa la neumonía típica va a ser el Mycoplasma pneumoniae. Siguiente. Bueno, entonces en cuanto a las neumonías atípicas, tenemos que la Legionella pneumófila va a representar del 2 al 6% de las neumonías y tiene una tasa de mortalidad más alta. Tenemos que esta principalmente va a atacar a adultos mayores, los cuales son generalmente fumadores, presentan enfermedades crónicas y son inmunosuprimidos. El Mycoplasma neumonía generalmente afecta a personas menores de 40 años, y las clamidias van a representar del 5 al 15% de todas las neumonías. Siguiente. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos que entre ellos van a estar la edad, ya que la neumonía bacteriana va a atacar principalmente a dos grupos y se va a presentar de una manera más grave. Estos grupos van a ser los niños menores de 2 años y los adultos mayores. Los niños de 2 años, ya que su sistema inmune apenas está desarrollando, y los adultos mayores generalmente que presenten más de 65 años, debido a la debilidad de su sistema inmune y porque puede tener otras enfermedades crónicas. En cuanto al medio ambiente y la ocupación, tenemos que la probabilidad de adquirir una neumonía bacteriana va a aumentar cuando el paciente convive mucho tiempo o pasa mucho tiempo en lugares en donde hay muchas personas, como los cuarteles militares, prisiones,
los refugios y los hogares para adultos. Tenemos que en cuanto a los hábitos de estilo de vida, los pacientes que van a presentar la mayor probabilidad de contraer una neumonía bacteriana van a ser aquellos que fuman, ya que la capacidad para eliminar la mucosidad de las vías respiratorias en ellos está disminuida. Y también pacientes que usen drogas o ingieran alcohol debido a la debilidad de su sistema inmune. En cuanto a condiciones que debiliten su sistema inmunológico, tenemos los pacientes que presenten el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que hayan recibido trasplante de órganos de médula ósea, que estén recibiendo quimioterapia y que tengan el uso prolongado de medicamentos esteroideos. En cuanto a las enfermedades críticas que requieren hospitalización, pues las neumonías bacterianas, estas generalmente son causadas por bacilos gram negativos, aunque no solamente van a ser los que las causen los gram negativos, ya que algunos gram positivos también las pueden causar, como el Staphylococcus aureus, especialmente el que es resistente a la meticilina, y otros cocos gram positivos como el Streptococcus pneumoniae. Tenemos también que en cuanto a las neumonías bacterianas nosocomiales, debido al aislamiento de la Haemophilus influenzae, se ha visto que en pacientes que reciben ventilación mecánica, al paso de 48 a 96 horas, estos pueden desarrollar una neumonía asociada a los ventiladores. Y también tenemos que también las pseudomonas aeruginosas, el Enterobacter, la Klebsiella pneumoniae y la Escherichia coli, al igual que las Serratia marcescens, como ya se los había dicho, comprometen la mitad de los microorganismos de los pacientes que son diagnosticados con una neumonía bacteriana nosocomial. También otro factor de riesgo van a ser las enfermedades pulmonares, principalmente el EPOC, y otras afecciones graves como la diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática o renal. Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces, en cuanto a la prevención de la neumonía bacteriana, tenemos que hay varios factores que nos van a ayudar, como el no fumar, los hábitos de vida saludable, el lavado de manos, y tenemos que existen 2 vacunas que nos pueden aportar protección contra las neumonías bacterianas. Entonces, existe la vacuna conjugada neumocóxica, la cual nos va a ayudar a proteger contra 13 cepas diferentes de bacterias neumocóxicas, y generalmente esto se administra una vez a los adultos mayores de 64 años, y tenemos que presentar una efectividad del 50 al 70%, pero esto va a variar dependiendo del sistema inmune de la persona. Y en cuanto a la otra, es la antineumocóxica de polisacario, la cual nos va a aportar una protección contra 23 cepas diferentes. También se administra una única vez a cualquier persona mayor de 64 años, y su efectividad va del 60 al 80%. Tenemos que también se dice que para los adultos mayores de 64 años se puede recomendar las dos vacunas, pero se recomienda un lapso de 1 año entre la aplicación de cada una. Y siguiente, pues aquí hay una imagen de ambas vacunas, de la neumocócica y la antineumocócica de polisacárido. Ya. Bueno, entonces en cuanto a epidemiología, tenemos que las bacterias que causan neumonía pueden infectar a cualquier persona de cualquier sexo y edad. Sin embargo, es más frecuente en neonatos y ancianos. Los más propensos son también personas de edad avanzada, individuos alcohólicos, pacientes posoperatorios, personas con enfermedades respiratorias y también otras infecciones. Y especialmente para pacientes inmunosuprimidos. Bueno, encontramos también que las personas infectadas con VIH son especialmente sensibles a una neumonía bacteriana con una probabilidad de 5 veces o más en comparación con respecto a pacientes VIH negativos, incluyendo aquellos también que con recuento de células T altas y que respondan bien al tratamiento para el VIH. Es esperable que los pacientes VIH positivos que han tenido una neumonía bacteriana tengan entre 8 y 25% más probabilidad de una recaída en los 6 meses subsiguientes a la primera infección.
La pobreza, la desnutrición y la parasitosis son también factores predisponentes a una infección de las vías respiratorias bajas. La neumonía neumocóxica constituye casi el 60% de todas las neumonías bacterianas. En el desarrollo de la enfermedad, los factores predisponentes son más importantes que la exposición al microorganismo infeccioso, y el portador sano es más importante para diseminar los neumococos que el paciente enfermo. También es posible inmunizar a las personas con polisacáridos específicos. Estas vacunas también probablemente confieren una protección del 90% contra la neumonía bacteriémica. En Estados Unidos también nos dice que está autorizada una vacuna de polisacárido que contiene 23 tipos. Bueno, ahora hablaremos del diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico inicialmente debemos hacer una exploración física. Para el diagnóstico de la neumonía deben evaluarse de manera cuidadosa los síntomas como tos, fiebre, producción de esputo, dolor torácico, pleurítico, auscultación pulmonar y auscultaciones pulmonar anómalas. En cuanto a la palpación, podemos encontrar una disminución de la expansión y elasticidad torácica y aumento de las vibraciones vocales. En cuanto a la percusión, podemos encontrar una matidez a la percusión. Y en cuanto a la auscultación, podemos evidenciar una disminución del murmullo vesicular y puede presentarse un cuadro compuesto de soplo tubárico y puede estar rodeado de estertores crepitantes. Siguiente. Bueno, la radiografía es una herramienta también muy útil para establecer un diagnóstico de neumonías. Entonces tenemos que neumonía de los alvéolos, que deberían estar llenos de aire, se llenan de líquido o tejido inflamatorio, por lo que en una radiografía estos se observan de color blanco, ya radiopaco. Y mientras que el espacio lleno de aire aparecen de color oscuro, o sea, radiolúcido. Aquí podemos ver entre las flechas la parte radiopaca, o sea, lo más blanco. Listo, entonces la presencia de este color blanco confirma el diagnóstico de una infección. Siguiente. Bueno, en algunos casos es necesario complementar la radiografía con una TAC. Esta prueba de imagen nos informa sobre la localización de la neumonía, su extensión, las posibles complicaciones en cuanto a presencia de líquido en el pulmón o derrame pleural o presencia de cavidades o cavernas. También la existencia de enfermedades pulmonares asociadas o otros posibles diagnósticos alternativos, y también nos confirma su evolución hacia la progresión o la curación. Siguiente. Bueno, en cuanto a la analítica de sangre, los exámenes de laboratorio hematológico y bioquímicos no son de utilidad para precisar la etiología de la neumonía. Sin embargo, pueden ser importantes para establecer el pronóstico de la neumonía y ayudar a decidir si se hospitaliza o no, y el tipo de tratamiento para el paciente. Dentro de otros métodos diagnósticos también podemos establecer la saturación de oxígeno. Pues se dice que la comprobación de la saturación de oxígeno también es un componente importante que determina el estado del paciente. Aquí tenemos parámetros en cuanto a la saturación, que 95-99% es una saturación normal, de 91 a 94 ya tenemos una hipoxia leve, de 96 a 90%. Perdón, yo pregunto una cosa. ¿Sí? Estos datos de saturación de oxígeno, ¿de dónde los sacaron? Porque entonces, bajo esa premisa, 91-94, entonces la mayoría de la población colombiana tendría una hipoxia leve. Sino que estos datos son de una revista de Estados Unidos, pero entonces aquí pusimos que pues en Colombia manejamos que menos del 90% ya hay un estado de hipoxia. No, en Colombia no, en el mundo, sino Sí, que pues, lo sino que que también aparece ahí, cuando yo veo
una cifra de 91 a 94, una hipoxia leve, y yo, es que no tengo mi oxímetro acá, Sí, si yo me tomo en este momento, la saturación me va a dar 93, 94, sí, no me va a exacto. dar 95, y creo que ninguno de ustedes. Entonces, hay que revisar este dato que Sí, tiene, de hecho, porque pues de- por lo menos para la raza colombiana, para la especie colombiana, para los humanos en Colombia, eso no nos da así. Más o menos tuve una discusión algún día hace como un año con una médica, porque una paciente de 83 años, mm, alias mi mamá, que tiene una hipertensión pulmonar, pues ella nunca satura por encima de 90. Y cuando estuvo hospitalizada no le daba salida que porque la paciente no tenía mayor a 90. Entonces la discusión mía, venga, pero si la paciente está bien, si para ella la saturación generalmente es de 83 al 88, ella nunca va a saturar 90, entonces usted la va a dejar hospitalizada aquí toda la vida porque la saturación tiene que ser mayor a 90. Cuando no lo va a dar un paciente con un problema pulmonar. Y ella, no, es que no la puedo dar de alta porque ella no está saturando por encima de 90. Ojo que esas cifras hay que interpretarlas bien, en el sentido de que si el paciente está estable, no tiene hipoxia, no está, pues hay que valorar al paciente en todo su concepto, no pegarnos de un mayor a 90, ¿sí? Y finalmente la médica pues terminó dándome la razón. Dijo, entonces me firma consentimiento de retiro voluntario. Y le dije, no, es que no es retiro voluntario. Es que esa señora, esa paciente nunca le va a saturar a usted por encima de 90. Mi madre cuando está súper se sube a 91. Y eso pues que está como un lulo. Generalmente ella satura 86, 85, 84. Ahí mantiene y tiene calidad de vida. Entonces, ojo con estas cifras, porque estas cifras me parecieron como, yo no sé, eso será para alemanes o holandeses mayores a 1,80 todos. sí, también yo pensé Yo lo no me mismo, imagino doctor. aquí los Por quindianos, eso, más bien pequeños, de talla pequeña, que tengan estas saturaciones, porque bajo esta premisa, pues toda la población del Quindío tenía una hipoxia leve. sí, doctor. Bueno, Bueno, entonces, siguiente. Bueno, en cuanto a pruebas microbiológicas, estas pruebas microbiológicas son necesarias y muy importantes porque permiten determinar cuál puede ser el microorganismo causante de la neumonía y su epidemiología. Además, permite saber las posibles resistencias antibióticas de estos microorganismos, lo que ayuda a seleccionar pues, un tratamiento antibiótico adecuado. En cuanto a las pruebas microbiológicas, tenemos que se puede ser un cultivo de esputo, que es un examen microscópico del esputo que sale de las vías respiratorias cuando hacemos una tos profundamente. Podemos realizar un antígeno microbiano en orina, como por ejemplo en el neumococo y la legionela. Podemos realizar hemocultivos. El hemocultivo es un cultivo de muestra de sangre para determinar si hay algún microorganismo en ella. Podemos realizar un frotis nasofaríngeo para virus respiratorios. El frotis nasofaríngeo es un frotis en la nariz y la faringe con un escobillón fino que permite pues, detectar el virus. También podemos realizar estudios serológicos para la detección de bacterias atípicas, cultivos de líquido pleural, y este se hace solo en caso de tener un derrame pleurítico, cultivos de broncoaspirado y que está indicado en casos de pacientes con ventilación mecánica y una neumonía grave. ¿Siguiente? También para el diagnóstico tenemos detección de antígenos específicos, como por ejemplo para la Streptococcus pneumonitis, tenemos que mediante inmunocromatografía es posible detectar la presencia de antígenos neumocóxicos en la orina en forma rápida. Esto se puede hacer, se puede hacer al lado de la cama del paciente o del enfermo. Es una prueba con alta sensibilidad y una buena especificidad. Esta prueba persiste positiva hasta las 4 semanas después de ser indicada la neumonía. Siguiente.
También podemos saber una detección de antígenos para Legionella neumófila. Se puede detectar el serotipo 1 en muestras de orina mediante ensayos inmunoenzimáticos y también se puede realizar mediante inmunocromatografía. Un resultado positivo es altamente específico de infección para Legionella y se recomienda solicitar el antígeno urinario en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad grave y en caso de un brote de esta neumonía también se puede solicitar. Siguiente. Y otra detección de antígeno podemos solicitar para el virus de la influenza. Es una prueba rápida para detectar el antígeno de la influenza en hisopados o aspirados nasofaringeos. Nos permite establecer la etiología con sensibilidad y especificidad cercana al 90%. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que el tratamiento de elección para una neumonía causada por bacterias son los antibióticos. Para esto va a ser dependiendo de las características de la infección, del organismo que cause la neumonía, del estado inmune y de la salud general del paciente. Bueno, se escoge uno o una combinación de antibióticos. En varios países han combinado la amoxicilina más ácido clavulánico como un inhibidor de las beta-lactamasas como primera línea de terapia. En la gran mayoría de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, ocasionalmente añadiendo la claritromicina. En Norteamérica se ha sustituido a la amoxicilina por una combinación de claritromicina, acitromicina o fluoroquinolona, debido al incremento en las formas atípicas de una neumonía bacteriana. En individuos hospitalizados, la línea de antibióticos seleccionados puede variar de acuerdo a las regulaciones de cada institución y de cada país. También el tratamiento es de acuerdo a los organismos, gram positivos y gram negativos. En gram positivos encontramos el Streptococcus pneumoniae, el cual se lo trata con amoxicilina o eritromicina en pacientes alérgicos a la penicilina. Cefuroxima y eritromicina en casos más graves. Para Staphylococcus aureus, flucloxacilina para contrarrestar la beta-lactamasa del organismo, del microorganismo. En organismos gram negativos encontramos que para Haemophilus influenzae están las cefalosporinas de espectro para gram negativos, Klebsiella pneumoniae susceptible a aminoglicósidos y cefalosporinas resistente a ampicilina y a un gran espectro de beta-lactamasas. Para Escherichia coli requiere soporte respiratorio, oxigenación adecuada y cefalosporinas de tercera generación o fluoroquinolonas. Para Pseudomonas aeruginosa es resistente a muchos antibióticos y el tratamiento adecuado debe venir de los resultados de los antibióticos que provee el cultivo de laboratorio. Bueno, dentro del caso clínico tenemos un paciente de 51 años de edad que procede de la ciudad de Armenia, sexo masculino. Su fecha de ingreso fue el 29 de marzo de 2017 y su fecha de salida el 8 de abril de 2017. El paciente estuvo hospitalizado 10 días. Dentro de la historia de urgencias, el médico describe de forma textual lo siguiente, que el paciente ingresa a valoración por medicina interna que presenta un cuadro clínico de una semana de evolución consistente en tos con expectoración de color amarillo, que tiene sensación de fiebre, dolor punzante torácico izquierdo. Dice que en Calarcá se le realizaron paraclínicos donde se evidencia leucocitosis de 13.000. Inmediatamente se inicia un manejo de antibiótico eh, que desde hace 4 días con ampicilina sulbactam. El día de hoy presenta dolor torácico opresivo irradiado con aumento de su disnea, motivo por el cual lo manejan como un síndrome coronario agudo y deciden remitir a esta institución.
Listo. Como antecedentes, el paciente presenta antecedentes de tabaquismo, hipertensión arterial, enfermedad coronaria con 2 cateterismos con stent, sin historia clínica hasta el momento y no presenta una adherencia al tratamiento. Dentro del examen físico de urgencias, el paciente se encuentra en regulares condiciones generales, una saturación de oxígeno del 90%, vemos que está muy regular, frecuencia cardíaca de 64 latidos por minuto, eh, frecuencia respiratoria de 26, vemos que está aumentada, y una tensión arterial de 147/87. Está alerta, consciente, orientado, afebril, hidratado, tórax hipoexpansible, pulmones hipoventilados, con sibilancias audibles en campos pulmonares, espasmo de moderado a severo, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, extremidades móviles, eutróficas, llenado capilar normal. Dentro del análisis tenemos que el paciente tiene un cuadro de insuficiencia respiratoria secundario poco exacerbado, sobreinfectado, y lo más probable es que sea un Streptococcus pneumoniae. Tenemos que dentro de este grupo de sobreinfecciones vamos a tener como un Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, entre otros. Em, y sobreinfectado con antecedente de enfermedad coronaria. El día de hoy refiere dolor torácico, cardioenzimas negativas y un electrocardiograma sin hallazgos conclusivos. Probablemente el paciente tenga una angina inestable asociada y es un paciente de alto riesgo que se le debe continuar manejo intrahospitalario, monitorizado idealmente en una unidad de cuidados intermedios, por lo cual se solicita una valoración por especialista y además se debe continuar con el tratamiento antiisquémico con terapia broncodilatadora y antibiótica y solicitar un ecocardiograma. Por ahora el paciente tiene un diagnóstico de EPOC, eh, de infección de vías respiratorias inferiores. Dentro de la evolución del paciente, en el día 2 tenemos que el paciente presenta un cuadro de descompensación de la EPOC de base, dolor torácico, tos con escasas secreciones, sin fiebre. Se solicita un ecocardiograma. eh, este presenta sin cambios que sugieran lesión o isquemia, troponinas con curva negativa y el paciente con cardiopatía isquémica de base, EPOC. En el momento que se descarta la cardiopatía isquémica, presenta cuadro franco de descompensación de EPOC de base y se sugiere optimizar terapia respiratoria y manejo de la exacerbación de su patología, por ahora sin criterios de ingreso a UCI. Hasta ahora, pues la evolución y los resultados del segundo día de hospitalización, el paciente se encuentra en buenas condiciones, afebril, hidratado, tórax con roncus, sin sibilancias, estertores finos, basales izquierdos, ruidos cardíacos sin soplos, abdomen sin dolor, sin masas, sin megalias y extremidades normales y no presenta edema. En la resonancia de tórax presenta una cardiomegalia y con una congestión periliar. Se le hizo unos paraclínicos, presenta una glucosa de 121 en ayunas, creatinina de 1,2 y el BUM de 14,8. El tiempo de protrombina es de 10,8 y el tiempo parcial de tromboplastina es de 29,2. Los leucocitos de 9400 no están alterados, están aumentados un poco los neutrófilos, los linfocitos están en su rango normal, la hemoglobina glicosilada está normal, el hematocrito está un poco disminuido en este paciente, un poco, las plaquetas también están un poquito disminuidas. Dentro del sodio, tenemos que estar entre pues, los electrolitos están sodio y potasio, el potasio está un poquito disminuido y el cloro está dentro de los rangos normales. El 31 de marzo se le realiza un ecocardiograma y presenta compromiso segmentario de la contractibilidad del ventrículo izquierdo con cardiopatía isquémica y con una fracción de eyección de 39,5 y tiene una hipertensión pulmonar leve. Bueno, después de todo esto, en los diagnósticos tenemos cardiopatía isquémica, EPOC por infección aguda de las vías respiratorias inferiores,
hipertensión esencial primaria, este es un diagnóstico presuntivo, y la neumonía bacteriana no especificada, que también es un diagnóstico presuntivo, y obesidad no especificada. Bueno, en el día 3 y 4 no hubo cambios ni evolución. El paciente tenía persistencia del dolor y disconfort precordial. En el día 5, el paciente seguía con persistencia de dolor precordial tipo angina inestable. Le tomaron un electrocardiograma en el cual no indicó signos de isquemia o lesión miocárdica, y pues los paraclínicos que ya explicó mi compañero. Entonces, siguiente. Bueno, como conducta se le solicitó un cateterismo cardíaco más angiografía coronaria, oxígeno por cánula nasal a 3 litros por minuto por 24 horas al día, o sea, 24 horas al día. Reposo absoluto, interconsulta por unidad de cuidados intensivos, se solicitó espirometría pre y post broncodilatador, se suspendió la dipirona, sodio y potasio diarios y el resto de manejo que ya llevaba. Siguiente. Bueno, entonces ya después del día 5 a 10 de evolución, el paciente se encontraba hemodinámicamente estable, terminó el esquema antibiótico y el ciclo de esteroides, ya no presentaba dolor precordial ni síntomas respiratorios. Debido a la adecuada evolución clínica, se le dio egreso hospitalario con control por consulta externa, manejo coronario, inhaladores y difenhidramida. Y pues ya en el análisis del caso, tenemos pues que el paciente presentaba estos síntomas compatibles con neumonía o exacerbación de POC, más síntomas de evento coronario agudo. Se le realizó la radiografía, pero no se realizaron las pruebas microbiológicas que son necesarias para confirmar o descartar el diagnóstico. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué hay para retroalimentar de ese caso? Con respecto al tema de vacunas, pues que no viene el caso clínico, pero sí a la exposición. El ideal sería que esas vacunas estuvieran ya en el PLAI. Desafortunadamente en Colombia no ha sido posible que desde el punto de vista de salud pública se genere una política nacional para ampliar el esquema de vacunación. Solo algunos departamentos lo han hecho en algunas ocasiones con unos resultados bien interesantes, como fue ni siquiera el departamento, sino Bogotá, en un momento dado, tuvo la vacuna para neumococo, la tuvo como en su plan de vacunación. No sé si en este momento eso continuó o no, creo que no continuó. Entonces sería importante que eso se tuviera como una política pública de cuidar a la gente con respecto a estas patologías. Bueno, con respecto al caso, pues lamentablemente ustedes ahí devuélvemela, por favor, váyanse, colóquenme la exposición en el caso, ahí, déjela ahí un momentico, déjela ahí en el análisis global. Ahí. Entonces dicen ustedes que análisis global del caso, supongo que eso lo pusieron ustedes. Paciente de 51 años que presenta historia clínica con signos compatibles de neumonía.
exacerbación, se realizó rayos X, pero no se realizaron pruebas microbiológicas. Está bien. ¿Cuál sería la recomendación de ustedes, el grupo, para poder abordar ese paciente? Independientemente de que ese paciente tiene un EPOC y que para mi conocimiento ese paciente es un paciente diabético, que está controlado, sí, pero es un paciente diabético. Una persona que le da 121 en ayunas, que está empezando una diabetes, ¿sí? Hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cuál serían desde el punto de vista microbiológico, cuál sería la condición para poder abordar ese paciente en ese caso? Doctor, pues se podría llamar a un cultivo por lo menos de un lado auricular y un antibiograma de una vez para determinar la resistencia o no. Pero no se mandó. Porque, por ejemplo, se instauró una terapia antibiótica, pero en ningún momento se mostró o se presentó en la historia que puede que haya pasado, que hayan solicitado el antibiograma, que lo tenga, pero resulta que el médico no escribió cuál fue la conducta que tomó con base en el antibiograma. Claro, uno ahí al leer ese caso, pues piensa que el médico pues tomó un tratamiento empírico, o sea. No digamos que fue empírico, pero para lo que estamos viendo, es decir, nosotros en este caso estaríamos como auditando la atención de ese paciente, encuentra uno que en la historia no aparece por ningún lado el análisis de el antibiograma, que puede que lo haya mandado, estoy casi seguro. Ahora, peor si no lo mandó, sino que instauró tratamiento como creyó que debería ser el tratamiento, que afortunadamente parece pues por la evolución que funcionó bien. Ahora, otra cosa importante ahí es que hablan de que en un paciente, yo no vi el Glasgow, no lo vi. No sé si fue que no lo tomaron ustedes o no. Y tiene una saturación del 90%, lo que yo les decía. Paciente sacó una saturación del 90%, tiene 51 años. Pues, ¿hasta qué punto yo debo interpretar eso como que una exacerbación del EPOC? No sé. Pero hay que mirar el paciente, todo el contexto, ¿cierto? Bueno, y lo otro es, aunque ahí aparece, se dio un tratamiento para una neumonía de origen bacteriano, pues mire que los resultados del hemograma no son muy contundentes. Es un paciente que tiene 7.000 leucocitos, anémico, no sé. Diría que para el dato de los hombres de pronto podría estar con unos niveles bajos, más sin embargo para hacer el abordaje de si el paciente es anémico o no, pues necesita interpretar el hemograma en todo su esplendor, digámoslo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Me envía por favor la presentación al correo Bueno, doctor. y entonces vamos con el otro grupo. Deme un momentico, yo copio los integrantes del grupo.
Listo, entonces arranquemos. Listo, bueno, entonces nosotros les vamos a hablar de la parte de neumonía viral. Este grupo es conformado por Gloria Isabel Aranda Hoyos, Miguel Ángel Cabrera Granada, Juan Felipe Calle, Valentina Castro, Juliana Durán y David Vargas. Entonces vamos a empezar porque es una neumonía. Una neumonía es un proceso inflamatorio del tejido parenquimatoso pulmonar desencadenado por diversas especies de bacterias, virus, hongos o parásitos. En este caso, pues nosotros les vamos a hacer énfasis en las neumonías causadas por virus. ¿Qué es de tener en cuenta estas neumonías? Estas neumonías pueden cursar suavemente o pueden llegar a ser mortales. También es de conocerse que las neumonías por virus son más comunes en niños. Bueno, entonces los patógenos más comunes son el virus sincitial respiratorio, el virus de la influenza, el adenovirus y el SARS-CoV, que pues es el que ahora nos tiene en toda esta pandemia, que pues es de conocerse que el SARS acá en Colombia ya lleva 1,1 millones de casos y 31.847 muertes. La sintomatología puede ser muy general y difusa. Puede variar entre tos, fiebre, escalofríos con temblores, disnea, rinorrea, náuseas, confusión, sudoración, cefalea, pérdida de apetito, dolor torácico agudo y fatiga. Entonces, y pues más ahora, si nos enfocamos en el corona, que pues la parte del dolor muscular, y la anosmia y todo esto. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para pues, adquirir una neumonía por virus? Entonces, tenemos principalmente a las personas menores de 5 años, a los mayores de 65 y los inmunosuprimidos, ya sean personas con VIH-Sida, que estén en procesos de trasplantes o estén en quimioterapia. Además de eso, las personas con diabetes mellitus, las personas no vacunadas, las personas con enfermedades pulmonares, el tabaquismo, la exposición al humo y la malnutrición son factores muy importantes para la adquisición de este tipo de enfermedades. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la prevención. Siguiente, por favor. Entonces, la prevención, pues tenemos como varios pasos. Primero, estamos lavar las manos con agua y jabón de manera frecuente. Creo que pues ahora todos de prevención sabemos. La segunda es mantener la vivienda ventilada, iluminada, limpia y libre de humo. Siguiente, por favor. Evitar el contacto y el saludo de mano o eso, personas que tengan gripa o tos, pues ahora nosotros no saludamos de abrazo, ni de beso, ni de mano a nadie. Cuarto es cubrir la boca y nariz cuando, pues acá se dice que cuando cambia la temperatura, principalmente en las mañanas y las noches. Sin embargo, pues ahora se está utilizando el tapabocas todo el tiempo. Siguiente. Cubrir la boca con la parte interna del codo al estornudar o toser con una mano. Digamos ya con los niños, ¿cierto? Entonces hay que fomentar la lactancia materna en menores de 6 meses. Siguiente. Niños que pues, no son lactantes se debe asegurar una buena nutrición y tener un estado adecuado de hidratación. Siguiente. Y es fundamental evitar el tabaquismo. Siguiente. Bueno, en cuanto a los microorganismos patógenos, aquí principalmente les vamos a hablar sobre los virus. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, entonces primero vamos a hablar sobre el adenovirus. En cuanto al adenovirus, vemos que se han clasificado 4 géneros de este virus y que los que se encuentran en el ser humano están en el género mastadenovirus. Estos adenovirus humanos se subdividen en 6 grupos que van de la A a la F. Y en los niños principalmente el grupo C es el que causa la neumonía. Vemos que 1/3 de los 51 serotipos que causan neumonía en los adultos o en los humanos en general, solo 1/3 de los 51 que causa infección en los adultos causa neumonía o infección por adenovirus. Y estos tienen un diámetro de 70 a 90 nanómetros con una simetría icosaédrica y tienen una cápside que tiene 252 capsómeros. Los capsómeros son como la subunidad morfológica que compone esta cápside. Este virus no tiene una envoltura adicional lipídica y vemos que también cuenta con una estructura que se llama una fibra. Estas fibras se proyectan desde la cápside, desde cada uno de los vértices,
y tiene también 240 capsómeros de exonas, es decir, otra de las proteínas. Dentro de entonces sus componentes proteicos fundamentales encontramos las exonas, la base de pentona y las fibras, que se relacionan con las proteínas externas de la cápside y son los que nos van a permitir el ingreso a la célula y poder realizar todo el proceso de la infección. Bueno, y son pues importantes para la clasificación y para el diagnóstico porque pues son las principales proteínas externas que podemos encontrar. La base de la pentona va a tener una función como parecida a una toxina bacteriana porque puede producir efectos rápidos citopáticos y esto pues es lo que va a hacer que el sistema inmune actúe y es lo que principalmente va a provocar los síntomas. Y la fibra también puede ser muy hemaglutinante cuando algunos virus salen, pero digamos solamente sale, no sale completo, por así decirlo, de su maduración, puede esta fibra producir una hemaglutinación adicional y pues tener un mayor efecto. Vemos también que tiene un genoma compuesto por ADN y este compone el 13% del virus y el resto, que es un 87%, está compuesto por proteínas. Y la replicación como tal se va a dar dentro del núcleo de la célula. Siguiente, por favor. Bueno, estos virus también sirven mucho para otro tipo de estudios, genoterapia, por ejemplo, no sé si han escuchado que actualmente han intentado vacunas con un adenovirus, o sea, como si fuera un transporte. Bueno, en cuanto a la replicación, entonces vemos que estos se van a replicar en células epiteliales principalmente. Y estas pueden ser células epiteliales del ojo, del sistema respiratorio, pues fundamentalmente aquí estamos hablando del sistema respiratorio. Entonces, para poder ingresar a la célula, el virus se adhiere gracias a las fibras que se van a unir a receptores de inmunoglobulina que tiene pues la célula como tal. Este receptor pues va a interactuar también con la base de la pentona y con la integrina de la célula para poder interiorizarse. Cuando logra interiorizarse pasa a un endosoma y queda pues cubierto ya en el citoplasma y de ahí gracias a los microtúbulos que tiene la célula logra llegar hasta el núcleo. En el núcleo ya se adhiere a la membrana celular y logra integrarse para llegar pues directamente al ADN nuclear. Para la maduración de este y para su replicación como tal del ADN es fundamental entonces tener dos etapas principales. La etapa inicial es la que va a hacer que la célula entre en una fase de replicación. En esta fase de replicación también tiene que expresar funciones adicionales para que la defensa del ser humano como tal no ataque esta célula, o sea, como que no identifique que está infectada. Y pues la tiene que proteger de esa defensa adicional porque pues eso sería lo que mataría al producto génico como tal. En esta replicación se producen 20 proteínas iniciales y el gen E1A es muy importante para que se produzcan las otras regiones y para poder modular este ciclo de replicación que está teniendo. Y el gen E1B es el que va a codificar proteínas para bloquear la muerte celular o la apoptosis que se puede presentar pues por la invasión del virus. También hay otras proteínas importantes que pues de la célula como tal, como el PRB, el P300 y el P53, que serían los que provocarían esa apoptosis, pero que se bloquean por estos mecanismos del virus. Y ya en los eventos tardíos, que es la etapa siguiente a cuando ya el virus ha logrado que la célula no muera y que entre en un ciclo de replicación, es donde va a comenzar la síntesis del ADN viral como tal. Y también las proteínas estructurales. Y después de que ya ha logrado replicarse con la maquinaria de la célula, entonces este va a lograr continuar con el ensamble y la maduración final para poder desplazarse y salir de la célula e invadir otras células del cuerpo. El ciclo infeccioso como tal, o sea, el tiempo que tarda es de 24 horas y se pueden producir cerca de 100.000 partículas virales por célula. Y estos también se han utilizado en genoterapia, como les comentaba, como un vehículo para administrar genes en el tratamiento del cáncer o para vacunas, pues actualmente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la patogenia, vemos entonces que la replicación se da principalmente en células epiteliales, ya sea del sistema respiratorio, del sistema digestivo, del ojo, de la vía urinaria o de los ganglios linfáticos. Estos usualmente no se salen de los ganglios linfáticos regionales de la zona que están infectando. Suelen producir usualmente infecciones leves y el 5% de las enfermedades respiratorias agudas en niños
puede ser pues por un virus. Es mucho menor en los adultos y se da principalmente en personas que estén inmunosuprimidas, ya sea por un trasplante o por tratamientos o por una inmunodeficiencia humana adquirida. Los síntomas característicos pues van a ser tos, congestión nasal, fiebre, disfagia en lactantes y en niños, y como les comentaba que este se clasifica del grupo A al F en los niños y lactantes, es más común que se dé por el grupo C. Y los subtipos 3, 7 y 21. Y se puede presentar del 10 al 20% de las neumonías en la infancia. Estas neumonías van a tener una tasa de mortalidad del 8 al 10% en los niños pequeños y pueden ser también una causa de neumonías en militares que estén reclutados o reunidos, aglomerados. Bueno, puede desencadenar una inmunidad que puede ser eficaz y duradera para el subtipo específico que infectó, y esta puede ser transmitida por los anticuerpos de la madre al hijo en la leche materna. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la epidemiología, entonces vemos que estos adenovirus, los más comunes, son el subtipo 1 y 7 y están presentes en todo el mundo. Se puede diseminar por un contacto directo, por vía fecal, oral o por gotas respiratorias o por vómitos. Y está presente durante todo el año, o sea, no tiene una estación predilecta. Y es más frecuente, pues como les comentaba, los tipos respiratorios 1, 2, 3, 5 y 7. En 1971 se introdujo una vacuna de adenovirus que contenía los serotipos 4 y 7, pero se produjo solamente hasta 1999. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al virus de la influenza, entonces, este virus también se conoce como el ortomyxoviridae. El ortomyxoviridae tenemos tres tipos, el A, el B y el C. El tipo A tiene una gran variabilidad antigénica y produce casi todos los casos de influencia epidémica que se presentan. En la influencia de tipo B se pueden producir cambios antigénicos y a veces causa epidemias, pero no son tantos como el tipo A. Y en cuanto al tipo C, muestra más estabilidad antigénica, o sea que no se recombina tanto y solo produce enfermedad en individuos inmunodeficientes. Estos son esféricos, como lo pueden observar en la imagen, y tienen un diámetro de 80 a 120 nanómetros. Tiene una nucleocápside helicoidal y su genoma principalmente es solamente compuesto por ARN monocatenario. Y este va a estar como segmentado, o sea, no es todo junto, sino que está en varios segmentos en el virus como tal. Y va a contener 9 proteínas estructurales diferentes. Bueno, su composición, como les comentaba, es de ARN en el 1%, proteínas en el 73%, lípidos en el 20% y carbohidratos en el 6%. Tiene 9 proteínas estructurales y una no estructural. Y su replicación se da en una transcripción nuclear dependiente pues, de la célula como tal, donde se incorpora la cápside, para poder entrar a la célula. Las partículas sobresalientes son frecuentes del mismo género y, pues, como les comentaba, puede producir epidemias mundiales, principalmente el tipo A. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, de las proteínas, de las 9 proteínas estructurales y la no estructural que tiene, vamos a encontrar la nucleoproteína. Esta nucleoproteína, que es la NP que ustedes observan ahí, va a formar una ribonucleoproteína que asume una configuración helicoidal y forma la nucleocápside. Las PB1, las PB2 y la proteína A se une a esta ribonucleoproteína para poder hacer la transcripción y la replicación del virus. La proteína M1, que es la proteína de matriz, es una capa que va debajo de la envoltura lipídica y compone el 40% de la proteína viral total. La proteína HA, que es la hemaglutinina, y la compone el 25% y es muy importante, como vamos a ver ahorita, en el componente antigénico, y la neuraminidasa compone el 5%. Van en la envoltura del virus como si fueran espigas, o sea, van sobresaliendo, y son los antígenos de variación e inmunidad principales que tiene. La proteína
M2 es una proteína de un canal aniónico y la NS2 está presente también en la envoltura del virus. Como el genoma es segmentado, como lo pueden ver ahí en la imagen que va como por piticos, entonces si una célula se infecta por dos tipos de virus, puede que se presente un reensamble genético, o sea, como que se combine una parte de este ARN con este otro ARN y que se produzcan cambios súbitos en esos antígenos que estaba presentando la célula. Por ello es que la vacuna es como compleja y va cambiando constantemente, porque una vacuna que hoy servía puede que mañana ya no, porque el virus se recombinó por los segmentos de ARN que contiene. Estas diferencias antigénicas entonces van a ser manifestadas por las proteínas de la neuraminidasa y por la proteína de la hemaglutinina, que son pues los antígenos que les comentaba. Siguiente, por favor. Y que son también los que se utilizan, bueno, la hemaglutinina y la neuraminidasa son también los que se utilizan para poder clasificar el virus en tipo A, tipo B, tipo C. Y el tipo A es el que causa principalmente las epidemias. Esta hemaglutinina es la proteína que fija las partículas virales a la célula y es el principal antígeno que los anticuerpos van a tratar de neutralizar. Pues que esos anticuerpos son protectores como tal. La variabilidad de esta hemaglutinina es la causa principal de que esa evolución constante de la vacuna y pues que no se pueda simplemente tener una sola. Y deriva su nombre porque puede hemaglutinar, o sea, como agrupar varios eritrocitos en determinadas circunstancias. Tiene 5 puntos antigénicos fundamentales que pueden mostrar pues una mutación considerable y están en una región expuesta, como les decía, como si fueran unas espigas en la envoltura lipídica del virus. También es importante para poder estabilizar la molécula porque pues es la fundamental para poder ingresar el virus a la célula. Y la siguiente proteína es la neuraminidasa. Esta neuraminidasa facilita también el ingreso del virus a la célula porque genera cambios en la mucina de todo el sistema respiratorio y en los cilios. Entonces, al destruir este sistema de defensa que tiene el sistema respiratorio, pues hace que pueda ingresar más fácil el virus a la zona baja del sistema respiratorio y por eso causar las neumonías. Interviene también el ciclo final de la replicación para poder hacer que se liberen las partículas virales. Siguiente, por favor. Bueno, entonces la deviación antigénica y la variación es que se pueden dar cambios en la hemaglutinina y la neuraminidasa y estas variantes pueden ser o cambios menores o cambios mayores. Cambios menores van a generar una deriva antigénica. Una deriva antigénica es como una variación al azar, solamente en pocos locus de los genes. En cambio, una variación antigénica sí va a hacer que se presente una mutación del virus y este es el que puede causar las epidemias. En los seres humanos se han aislado 4 subtipos de hemaglutinina, el H1, el H3 y el H5 son los más importantes, y 2 de la neuraminidasa, el N1 y el N2. Estas variaciones antigénicas son los que nos permiten subtipificar ese virus, pero solamente el grupo A, que es el más epidémico, tiene unos subtipos designados y esto tiene un sistema de nomenclatura especial. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, el H1N1. Entonces, eso hace referencia a la hemaglutinina y a la neuraminidasa. En cuanto al sistema de nomenclatura, se decía que es fundamental nombrar la especie de la que vino ese virus, el origen y la fecha. Entonces, por ejemplo, tendríamos un ejemplo: cerdos de Iowa del 1530, H1N1, que fue una de las epidemias hace unos años. Siguiente, por favor. Bueno, en la replicación del virus es muy importante, entonces la adherencia, como les comentaba, se da gracias a estas proteínas que tienen la envoltura lipídica y para poder hacer la transcripción y la replicación debe llegar hasta el núcleo. Es un ciclo rápido, dura aproximadamente 3 horas la síntesis de estas proteínas en la célula y la traducción del RNA se da gracias a la maquinaria de la célula que infecta epitelial. Se van a producir nuevos virus entre 8 y 10 horas aproximadamente. Y la adherencia se da gracias a la hemaglutinina que se interioriza en el endosoma, como pueden ustedes observar ahí en la imagencita. Se fusiona la envoltura lipídica a la membrana celular y va a lograr pues formar el endosoma y la nucleocápside viral para poder llegar al citoplasma.
en el citoplasma, entonces va a viajar hasta la membrana nuclear para poder hacer la transcripción. Ya en ese núcleo va a utilizar las proteínas celulares para poder inhibir que pare la transcripción de la célula y que comience la transcripción viral como tal. Esta replicación del RNA viral va a producir muchas copias y después es fundamental que se dé la maduración. Entonces, esta maduración es ensamblar la nucleocápside en la que va a ir contenido el virus y esta se ensambla en el núcleo de la célula. Después se desplaza hacia la superficie celular y en la superficie celular forma ya su envoltura y logra salir los viriones y las partículas virales. Hay algunas partículas virales no infecciosas, pues que no quedan convertidas como un virus completo, sino que quedan, por ejemplo, solamente las proteínas, y esto es lo que va a producir una aglutinación de los eritrocitos. Siguiente, por favor. Para producir enfermedad, entonces, vemos que se puede diseminar por gotas respiratorias, por fómites, pues por un mal lavado de manos y en superficies contagiadas. La neuraminidasa viral es muy importante porque, como les comentaba, afecta todo el sistema de defensa que tiene el sistema respiratorio, reduce la viscosidad del moco y destruye los cilios que tienen las células para defenderse. Entonces, de esta manera, logra que la célula quede como desnuda y pueda adherirse la hemaglutinasa a la membrana celular para poder entrar al interior de la célula. El periodo de incubación varía de 1 a 4 días desde la exposición y se pueden eliminar virus desde 2 días antes de los síntomas hasta 5 días después. Puede producir también una destrucción de las células epiteliales, un edema, una infiltración de leucocitos y la liberación de citocinas. Usualmente es una infección no complicada que pues produce un resfriado, una tos, un malestar general, pero como puede llegar a destruir los cilios y puede llegar hasta el sistema respiratorio inferior, principalmente por el tipo A, pues puede producir las neumonías. Siguiente, por favor. Estas neumonías pueden presentarse con complicaciones graves en los adultos mayores y en los niños menores de 5 años. La complicación grave puede debilitar principalmente otras enfermedades crónicas que tenga esta persona y puede deberse a una infección de neumonía por este virus principal, o como debilita tanto el sistema inmune, pues puede ser por una neumonía secundaria por bacterias. Estas bacterias usualmente pueden ser el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. Una neumonía combinada tanto de bacterias como de virus tiene una frecuencia 3 veces mayor que la neumonía solamente principal, pues por influenza. Y el Staphylococcus aureus tiene una mortalidad del 42%, pues cuando se combina con el virus de la influenza. Porque el Staphylococcus aureus logra desdoblar la hemaglutinasa, que esta pues se debe desdoblar para poder ingresar a la célula, y va a lograr producir mayor cantidad de virus y pues infectar más células y crear una respuesta inmunitaria mucho más alta, mucho más agresiva. La inmunidad pues va a ser específica para el tipo de virus contra el que se haya infectado el ser humano, y la vacuna puede volverse obsoleta por lo que les comentaba de que el ARN se encuentra en segmentos y se puede recombinar cuando una célula se infecta con varios subtipos de virus. Entonces puede que una vacuna que hoy sirva mañana ya no, porque no va a reconocer los mismos antígenos que tenía, los mismos genes que tenían ya los antígenos del virus para el que fue planeada esta vacuna. Siguiente, por favor. Bueno, pasando entonces con otro de los microorganismos causantes, tenemos al virus sincitial respiratorio, que es una de las principales causas de infecciones en las vías respiratorias bajas en lactantes y en los infantes. Tienen una importancia especialmente relevante como causa de neumonía y de bronquitis en los niños menores de 1 año, y contribuye al 25% de las hospitalizaciones causadas por... bueno, señor, ya me afano entonces. Contribuye al 25% de las hospitalizaciones causadas por enfermedades respiratorias en niños. En cuanto a su estructura, lo podemos ver rápidamente, ya que la compañera Juliana pues explicó algunas de las principales características anteriormente, puesto que tiene algunas en común con el microorganismo anterior, como lo son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Tenemos la proteína de fusión,
pues que como bien lo menciona su nombre es importante para la fusión entre el virus y digamos la célula como tal que va a infectar una proteína hidrófoba, que de nuevo su nombre es bastante explícito en cuanto a su función, es hidrófoba, lo cual es de gran importancia cuando se está haciendo el ingreso hacia el cuerpo, que tenga estas características hidrofóbicas. Y pues como ya mencioné, la hemaglutinina y la neuraminidasa y la proteína de matriz. Siguiente, por favor. Respecto a su patogenia, tenemos que una vez este ingresa, pues lo primero que hace es infectar el epitelio nasal, en el cual, o bueno, mediante el cual se pueden producir, digamos, dos sucesos de relevancia. Tenemos que puede generar una respuesta inmune de una vez en el epitelio nasal y también que empieza su camino hacia la vía respiratoria inferior en donde produce su principal daño, su principal acción, que además está mediada por la respuesta que genera de los anticuerpos anteriormente que vimos que iniciaba desde que entró al epitelio nasal con la respuesta inmune. Su periodo de incubación es de más o menos 5 días y genera pues títulos virales que están elevados en las secreciones de la vía aérea, claramente pues este es el epitelio que infecta. El tamaño pues del inóculo viral es uno de los principales determinantes de la gravedad de la infección, de tal forma que pues a mayor es el tamaño pues más grave es la infección. Bueno, decimos aquí que se tiene en cuenta un factor genético, puesto que puede haber una predisposición inmunitaria a desarrollar infección grave por virus sincitial respiratorio y asimismo puede haber una inmunidad, digamos, entre comillas, más fortalecida a infecciones por este mismo virus que tienen un componente genético. Entonces, por eso se dice que la gravedad de la enfermedad o la enfermedad como tal tiene un factor genético importante en cuanto a su desarrollo. Y pues claramente el estado inmunitario del paciente es uno de los principales factores determinantes, si no el principal factor determinante sobre la gravedad de la enfermedad que se desarrollará. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a las manifestaciones clínicas... Juanfe, les fue el doctor. ¿Cómo? Ya volví, ya volví. ¿Qué pasó? No, hágale tranquilo. Ah, ok. Bueno, les decía entonces que respecto a las manifestaciones clínicas tenemos que, así como algunos de los virus anteriores, pues estas tienen un rango muy amplio en el cual fluctúan. O sea, en este caso puede ser, por ejemplo, desde asintomática hasta una enfermedad grave, como lo veremos posteriormente, como la neumonía, bronquitis o bronquiolitis, y que, como les mencionaba al principio, se presentan principalmente en lactantes e infantes. Y en cuanto a la patología, digamos, sintomática que puede ser leve, es muy parecido a un resfriado común, pero cuando está la predisposición, sea por carga viral, sea porque el paciente está inmunocomprometido, o sea porque teníamos esta predisposición genética que les comentaba anteriormente, la progresión de la enfermedad se da inicialmente como un resfriado común que va progresando, aumentando su sintomatología hasta una neumonía o una bronquitis. Siguiente, por favor. Con respecto al diagnóstico, tenemos que hay 4 métodos fundamentales para hacer el diagnóstico del virus sincitial respiratorio. Tenemos la detección del antígeno que se hace pues por un ELISA, el aislamiento e identificación directa del virus, tenemos la detección de su ácido nucleico, que es por una retro-PCR, una PCR con transcriptasa reversa, y tenemos el análisis serológico para detectar los anticuerpos que se generan contra este virus. Esos son los 4 principales métodos diagnósticos. Pasando entonces con el último microorganismo del que hablaremos hoy, tenemos el COVID-19, que pues es claramente muy relevante en la actualidad. Pertenece a la familia Coronaviridae, a la subfamilia Ortocoronaviridae. Es del género Betacoronavirus, tiene un tamaño de 50 a 200 nanómetros, un genoma que tiene un tamaño de aproximadamente 30.000 nucleótidos
Y bueno, se dice que es de origen zoonótico, sin embargo, pues yo creo que esto ya todos lo conocemos, no vale la pena profundizar al respecto. Y es que pues viene aparentemente, probablemente, de los animales. Es un virus ARN de cadena positiva, o sea, la orientación de su cadena es positiva. Además, pues cabe resaltar que es monocatenario. Hasta hoy, hasta el día de hoy, se han infectado más de 47.5 millones de personas en el mundo, más de 1.1 millón de personas en Colombia, y tan solo en el Quindío ya llevamos casi 11.000. Bueno, hablando un poco sobre lo que es el genoma y las proteínas del SARS-CoV-2, estructuralmente encontramos 4 proteínas principales que serían la proteína S, que es de hecho de las que más se habla, puesto que esta es la proteína que está en la punta de su superficie y mediante la cual pues, se une al receptor ECA para ingresar a la célula. Entonces, este es uno de los principales receptores en cuanto a importancia, perdón, de las principales proteínas estructurales en cuanto a importancia, puesto que sin ella no se podría hacer el ingreso a la célula que está infectando. Entonces, la proteína S, que como lo vemos en la imagen y como tanto hemos escuchado sobre ello, tiene un ensanchamiento distal que pues le da esa formita así como de unas espinitas. Tenemos la proteína M, que es la envoltura que se le da al centro vírico, o sea, conecta la envoltura al centro vírico. Ahí los podemos ver en la imagen representados como unas proteínas naranjas, que como les decía lo que hacen es unir la envoltura y el centro viral. La proteína E, que pues es una proteína pequeña que hace parte también de la envoltura, y la proteína N, que es una fosfoproteína que hace parte de la nucleocápside. Y por otro lado, en cuanto a su genoma, tenemos también los ORF, que son pues los genes que codifican proteínas no estructurales, como las enzimas requeridas para su ciclo de replicación, que veremos a continuación. Bueno, como les hablaba del ciclo pues, del COVID-19, pues vemos que inicialmente entra a la célula con la unión de la proteína S al receptor de K2, entra a las células mediado pues claramente por un endosoma que lo envuelve. Luego se da la liberación del material genético mediante proteasas que no solamente rompen su nucleocápside, sino pues el endosoma como tal. Se da la liberación del material genético, se hace una traducción pues por ribosomas que lo convierte en poliproteínas, y de estas poliproteínas luego irán al complejo de replicación y transcripción, de donde pues digamos que inicialmente les mencionaba que este era un virus monocatenario de orientación positiva, pues aquí tendremos otro virus de orientación positiva que será el que tenemos como ARN subgenómico, que va al retículo endoplásmico para realizar la traducción y hacer digamos como tal pues la estructura del virus. Y también tenemos un virus ARN, que en este caso es de orientación negativa, que va a ser digamos, el molde para el complementario positivo, que es el pregenómico. Pregenómico, pues porque como les digo, es el molde mediante el cual, con la complementariedad de bases, se va a hacer el virus el ARN de orientación positiva, que es como tal el que va a ir dentro del virión. Entonces, bueno, ahí tenemos que luego se da el ensamblaje de las proteínas estructurales que se codificaron en el retículo endoplásmico y del ARN pues ya de orientación positiva que irá dentro de la partícula viral para posteriormente ser liberado y que se repita el ciclo. Hablando un poco como tal de lo que sería la clínica del SARS-CoV-2, tenemos que su periodo de incubación es de 7 a 14 días comúnmente, a pesar de que se han reportado pues, casos de periodo de incubación menor y mayor de hasta 24 días. Sin embargo, lo más común es que este periodo de incubación sea entre 7 y 14 días. Su transmisión es directa de humano a humano, principalmente gracias a fomites o secreciones de la vía aérea, o salivales, por ejemplo, secreciones en general. Y su clínica también es muy variada, puede ir desde asintomática pasando por leve, moderada y severa, pero en este caso nos concentraremos principalmente en la leve, que es la más común, y en la severa, que digamos que es una de las principales en cuanto a importancia clínica, y en especial en este caso, puesto que estamos hablando de neumonía. En la leve tenemos
pues unos síntomas bastante inespecíficos como fiebre, tos seca, fatiga, pérdida del apetito, disnea, anosmia y ageusia. Ageusia, que es, anosmia ya conocemos que es la pérdida del sentido del olfato, ageusia es la pérdida del sentido del gusto, dolores musculares, cefalea, diarrea, náuseas, vómitos e incluso pueden haber erupciones cutáneas. Y en cuanto a la severa, tenemos alteraciones de la conciencia, como lo mencionaban al principio de la exposición, principalmente que se demuestran como confusión, pero tenemos alteraciones de la conciencia en general, fiebre con temperaturas mucho más elevadas, signos de dificultad respiratoria como tiroides subcostales, bueno, los signos que ya conocemos de dificultad respiratoria, cianosis, principalmente alrededor de la boca en los labios, dolor torácico de tipo pleural, que es un dolor de tipo lancinante, bastante agudo, que se exacerba con la respiración. Tenemos también un pulso irregular, poca o nula micción, puesto que como lo mencionábamos anteriormente, afecta a las células con los receptores de ECA, que también se encuentran en gran cantidad, de hecho aún en mayor cantidad, en el sistema renal que en el sistema respiratorio. Entonces también vemos algunas manifestaciones clínicas orientadas hacia este sistema. Y manifestaciones sistémicas en general también se presentan. Respecto a las principales complicaciones tenemos neumonía, que es la que en este caso nos atañe. Según el Ministerio de Salud, pues la consideramos como la complicación más común, así como el SDRA, que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, una coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, afectaciones cardíacas, entre otras afectaciones que se pueden dar de manera multiorgánica. Y por último, pues tenemos el diagnóstico, que para este, pues aparte de la clínica, claramente, que es de lo más importante, tenemos la detección del ácido nucleico, que lo hacemos mediante la PCR, de la que tanto se ha hablado. Tenemos imagenología, principalmente radiografía de tórax. También tenemos detección de antígeno o anticuerpo, que este se hace por ELISA, y marcadores bioquímicos muy variados, como lo pueden ser, por ejemplo, la deshidrogenasa láctica y varios otros factores que ya hemos mencionado pues mucho este semestre por la relevancia del virus. Bueno, ahorita les voy a hablar un poquito del diagnóstico también, por favor. Entonces, ¿cómo diagnóstico una neumonía adquirida de la comunidad? Se realiza a partir de 4 como pasos esenciales, que es la anamnesis, el examen físico, la interpretación de imágenes y los exámenes paraclínicos. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros, antes de decir, pues, que digamos esto es muy importante, sí, pero o sea, la clínica aquí es muy importante, incluso más que algunos exámenes microbiológicos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar un paciente que digamos que tengan como unas características. Si el paciente tiene al menos un signo de dificultad respiratoria, si tiene signos de respuesta inflamatoria, si en la radiografía de tórax se ve algún de infiltrado alveolar, ¿cierto? Si hay ausencia de cualquier otra enfermedad que explique los síntomas, si hay alteración del estado de conciencia, o digamos también a todos los pacientes que se sostienen NAC, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerle una radiografía de tórax y también una pulsoximetría, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? O sea, nosotros tenemos muchas ayudas, o sea, en la clínica, pero la verdad es que la búsqueda etiológica es muy opcional. ¿Por qué? Porque solo se va a recomendar cuando se sospecha infección por microorganismos con implicaciones epidemiológicas o el tratamiento. Digamos, ahora estamos con el SARS-CoV-2 y pues por eso se busca la etiología, ¿cierto? Y también, ¿por qué? Porque la respuesta del tratamiento empírico es muy adecuada. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas? Entonces, tenemos la recogida de muestras, el aislamiento mediante cultivo celular, la detección de antígenos mediante inmunofluorescencia, los métodos moleculares para la detección de virus respiratorios y los métodos serológicos. Siguiente, por favor. Entonces, empecemos con la recogida de muestras. Tenemos que la recogida de muestras es fundamental hacerlo entre las 48 y 72 horas del comienzo del
los síntomas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la máxima carga viral. Deben ser obtenidos a partir del tracto respiratorio, ¿sí? Entonces ahí es donde se hacen los hisopados nasofaringeos o faringeos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener mayor número de células epiteliales. Siguiente, por favor. Entonces, ¿puede dar un falso negativo? Sí, sí se nos puede dar un falso negativo, perdón. ¿Por qué? Porque cuando el virus tiene más un tropismo con el por el tracto respiratorio inferior que superior, pues va a aparecer negativa la prueba, pero sí está infectado. Siguiente, por favor. La otra es el aislamiento mediante cultivo celular. Entonces, ¿qué pasa con esto? La verdad es que es muy poco usado, pero tiene un principal objetivo, es conservar el título viral e infectividad de los óptimos hasta la inoculación de muestras, porque es muy poco usado, porque él consume una gran cantidad de recursos y la verdad es que a veces son virus muy, muy difíciles de cultivar. ¿Y por qué método hago la identificación? Por inmunofluorescencia. Siguiente, por favor. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la detección de antígenos mediante inmunofluorescencia. Entonces tenemos tres principales, que es la inmunomatografía capilar, el inmunoanálisis de membrana y la inmunofluorescencia, que esto representa una menor sensibilidad y especificidad pues, con respecto a otros moleculares. ¿Pero por qué se utiliza? Porque es un diagnóstico rápido y sencillo y es más o menos de bajo costo. Esto me representa más o menos una sensibilidad entre el 50 y el 80%. Siguiente, por favor. Otra cosa que hay que tener en cuenta de la inmunocromatografía es que no se encuentran disponibles los virus, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Otros métodos moleculares, entonces como ya pues igual Calle lo dijo y lo conocemos yo creo que todo, el PCR, que el PCR pues ahora toma una gran importancia. ¿Por qué? Porque ha permitido incrementar la detección del virus respiratorio, además que me permiten hacer pruebas de genotipado de epidemiología molecular y detección de asociadas a la resistencia antivirales. Es decir, ¿para qué me sirve el PCR? Entonces, yo puedo detectar, además de que, digamos, virus con muy bajas, o sea, en muestras de muy baja, como muy baja, o sea, en virus que no son tan fáciles de aislar y que como muy baja carga viral, ¿cierto? Entonces ahí es muy, muy, muy importante y también me permite saber cómo mutan los virus y qué epidemiología tiene. Siguiente, por favor. Entonces ahí es cuando lo hago. Entonces lo hago en virus que virus que no pueden ser aislados o el cultivo es muy difícil. Siguiente, por favor. Esta tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Una sensibilidad muy alta, ¿cierto? Una sensibilidad superior hasta de 5 veces más que los métodos convencionales. Además que, como ya lo había dicho, entonces me sirve como para ver qué mutaciones tiene y también hay que tener muy en cuenta que una desventaja es la posible contaminación que se tiene por su misma sensibilidad y la desventaja es que se debe revisar muy periódicamente por las mismas mutaciones, o sea, como para que no haya ninguna como falsos negativos y cosas así. Siguiente, por favor. Entonces, ahora por último vamos a hablar de los métodos serológicos. Tenemos tres: la reacción del complemento, la inhibición de la hemaglutinación y la seroneutralización. Entonces, la reacción del complemento es la activación del complemento por el anticuerpo unido al antígeno que hace que se generen los cuerpos de ataque de membrana. Tenemos la inhibición de la hemaglutinación, que puede ser usada como indicador sensible de la cantidad de antígenos de diversos líquidos de los tejidos, y la seroneutralización, que es utilizada para determinar la capacidad de anticuerpos para contrarrestar la infectividad de un agente viral. Siguiente, por favor. Digamos acá, vamos a ver si los métodos serológicos realmente valen la pena. Pues se dice que obviamente es muy duro porque se necesitan los sueros para la fase aguda. La dificultad para extender la estandarización de las técnicas y la disponibilidad de reactivos tales como antígenos o anticuerpos hacen la verdad este método como de poca utilidad en el cuidado clínico del paciente. Sin embargo, sí se utiliza. Bueno, ya lo que es el tratamiento, siguiente. Pues hay que decir que contra los virus no tenemos, por así decirlo, un gran arsenal terapéutico y que antes, pues como lo podemos ver en esta pandemia, pues estamos sufriendo por falta de medicamentos y opciones terapéuticas para estos pacientes.
Por ahora solo contamos con una vacuna efectiva para la influencia, la cual, pues, basado en un estudio de 300.000 personas ancianas, pues, de una edad avanzada, logró demostrar una reducción de la mortalidad, hospitalizaciones y morbilidad de estos pacientes en un 50%. De ahí que la importancia de esta vacuna es más que todo para esas personas mayores que pueden complicarse. Esto frente a los no vacunados. Esta vacuna se realiza cada año, pues debido a lo que mis compañeros habían dicho, que tiene gran variabilidad antigénica debido a sus recombinaciones del ARN. Entonces, pues, y además porque cada año se generan esas epidemias anuales de influenza y genera pues, la gran variabilidad genética. Siguiente. Ya como prevención y tratamiento tenemos lo que es el PAI, en la que encontramos pues diferentes vacunas, en la que pues muchos virus de estos no tienen un cuadro clásico pues, de neumonía como tal viral, pero pues podría llegar, y esta es parte como de la prevención que se le da para las neumonías virales. Siguiente. Ya como tratamientos a las neumonías virales tenemos que, pues al igual que la prevención, el tratamiento eficaz se limita actualmente para la influenza, que son los adamantanos, la amantidina y la rimantadina, y los inhibidores de la neuraminidasa, oseltamivir y zanimivir. Aunque estos medicamentos son intrínsecamente ineficaces en los virus de la influencia B, y la influencia A puede ser resistente. Además, se encuentra también disponible la ribavirina, que es un fármaco con una amplia actividad antivírica y que tiene un espectro pues bastante amplio. Sin embargo, no se ha encontrado o no se ha explorado lo suficiente en pruebas clínicas para decir que tiene la eficacia clínica para usarlo pues plenamente en los hospitales y en las diferentes patologías de las neumonías virales. Siguiente. Ya el papel de los antivirales en el tratamiento de las neumonías virales nosocomiales adquiridas en la comunidad, perdón. Entonces, según las guías colombianas, con una persona que tenga un CURP 65 de 3 o más puntos, estarían indicados. Aquí se añadió un fármaco que se llama el oseltamivir en una dosis de 75 miligramos cada 12 horas, pues esto debido a que esta recomendación surgió debido a esa epidemia que se tuvo a nivel mundial sobre el H1N1, entonces se agregó para estas personas que podrían tener, pues para descartar y además prevenir que las complicaciones en esos pacientes que pudieran tener esta infección viral o que se haya sobreinfectado y que en un principio se tuvo. Siguiente. Y ya como las conclusiones del tratamiento, hay que decir que pues, como no tenemos un tratamiento adecuado para estas neumonías virales por el momento, ni farmacológico, y muy poco para la prevención, se tiene que incubar en nuevos proyectos para pues, generar estas vacunas y además fármacos que puedan actuar de una forma más eficaz para los virus, especialmente para este nuevo que surgió y que está generando la pandemia. Y además coloqué aquí que existen otras controversias sobre el uso de antibióticos en pacientes que tengan como diagnóstico una neumonía viral, debido a que algunos pues, expertos microbiólogos dicen que se recomienda el uso de antibióticos y otros pues dicen que no, que antes podrían agravarlo, y hay como una discordancia entre que podría haber que se podría prevenir una neumonía bacteriana sobreagregada, y otros que dicen que antes podría pues no hacer nada o hasta ser contraproducente. Siguiente, pues esto hasta que no se tengan los exámenes microbiológicos adecuados. Y pues ya como esto es como la problemática actual sobre el COVID, que es más o menos lo que se está haciendo. Entonces, en cuanto respecta pues, a la problemática actual del SARS-CoV-2, no existe un tratamiento eficaz, tampoco tenemos una vacuna que haya sobrepasado los ensayos clínicos y ya se esté distribuyendo de forma global, ¿no? Y que al día de hoy pues, no existe ni tratamiento eficaz, ni como ya decíamos la vacuna. Ahorita veremos los diferentes candidatos vacunales, así de una forma un tanto somera o superflua. Además, quería aportar un caso clínico en el cual habían utilizado corticosteroides para el tratamiento de una paciente que tenía COVID. A la paciente ya se la había, pues después de mucho tiempo en que ya estuvo hospitalizada, se le había hecho la ventilación mecánica, tuvo edema pulmonar, después fibrosis intersticial, y los médicos decidieron basarse, según los artículos que habían leído, en administrarle tratamiento con corticosteroides. Y mostró una reducción del 41,4% de la mortalidad en comparación con esas personas que no lo recibieron. Pues en esto más o menos se basaron los médicos.
y el corticosteroide usado fue la dexametasona. Siguiente. Ya por los estudios y diferentes enfoques de los candidatos vacunales, pues tenemos que las partículas virales, los basados en el RNA viral, principalmente en esa proteína spike, los que utilizan vectores, como dijo mi compañera, la subunidad proteica, que es esa subunidad S1 o S2 o totalmente la S como tal, la del ADN, la de virus inactivados y la de no replicantes. Siguiente. Pues ya tenemos aquí, es como un mini resumen, ya para terminar esto, lo que sería el tratamiento, un mini resumen de los candidatos que se tienen. Pues tenemos la de la subunidad, la que se basa en la subunidad del virus, que es la proteína S, la NBX-CoV2373, que pues es simplemente es atacar esa subunidad S en su estado de prefusión, o sea, cuando todavía tiene esas proteínas que no se han combinado con la membrana celular de la proteína S, también muchas se basan en lo mismo mediante un clamp, que es como amarrar esa proteína para que pues estabilizarla y poder atacarla, y como no se había unido todavía, esa es la que va a impedir la unión entre la célula y como tal el virus. La Pitocovac se basa, aquí podemos ver una imagen pues en la esquina inferior derecha, que tiene pues se llama microneedle array, que son unas microagujas que se insertan en la piel, que supuestamente pues están basando este método para poder aplicar la vacuna en base pues de un virus recombinante de SARS-CoV-2. Pues aquí también estos son los diferentes virus recombinantes que se han desarrollado. Otros prototipos son de la proteína Spike recombinante, que pues también es la que más se le ha dado como se ha estudiado y es la que más se intenta hacer candidatos vacunales, también de la membrana. Y tenemos la AD5-NCoV, que es otra de las proteínas, que es recombinante, que tiene como vector el adenovirus. Y la ChAd-OX1, que es la de la Universidad de Oxford, que es actualmente, pues ahí cabe destacar que es una de las que se encuentra en fase 3, pero que también se pues, basa más que todo en la proteína S. Y pues siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del caso clínico. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, en el caso clínico tenemos una paciente femenina que nació el 1 de marzo del 1970, es decir, tiene 50 años y es de procedencia de Armenia. Siguiente, por favor. Entonces, pues en la historia clínica no encontrábamos la historia clínica del ingreso de la paciente, pero está la evolución de urgencias, que fue la primera que le hicieron, y entonces nos dice que es una paciente femenina de 50 años, que tiene un diagnóstico inicial de neumonía viral News-CoV-2.2 y con una coinfección por SARS-CoV-19 con probabilidad moderada. Entonces, en lo subjetivo, la paciente pues refiere a accesos de tos ocasional, pero no ha presentado ni picos febriles y acepta y tolera la vía oral. Y además refiere una disnea a medianos esfuerzos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí como les dije, pues no tenemos los datos de cómo ingresó la paciente, pero en la primera evolución de urgencias que tenemos que tenía una tensión arterial de 90 a 52, una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 20 y una temperatura de 36.5. Además, estaba saturando al 96%, pero ya les comento algo, y pesaba 60. Entonces, siguiente. Como les dije, la paciente estaba saturando al 96%, pero en realidad ya en este punto ella estaba recibiendo oxígeno por cánula, en oxígeno de bajo flujo por cánula, en una fracción inspirada de oxígeno del 28%. Esto unos días después, 4 días después, se le incrementó la disnea, así que la fracción inspirada de oxígeno se la subieron y estaba con saturación, con una fracción inspirada de oxígeno de 70%, de la cual, bueno, posteriormente, el mismo día, pero por la noche ya mejoró la disnea de la paciente, así que redujeron nuevamente esa fracción inspirada de oxígeno y le pusieron una fracción inspirada de oxígeno de 32%. Siguiente. Entonces, al examen físico se encontró una paciente afebril, hidratada,
con las mucosas húmedas, sin signos de dificultad respiratoria, sin presencia de ingurgitación yugular, con ruidos cardíacos normales, murmullo vesicular conservado, pero tenía roncus de predominio del hemitórax derecho, y además, pues, el abdomen blando, globoso y no doloroso, aunque después de 4 días del inicio del ingreso de la paciente, presentó un cuadro de dolor abdominal, el cual fue tratado con bromuro de dioxina y posteriormente el mismo día, en horas de la noche, ya presentaba, ya no presentaba este dolor abdominal. Siguiente. Entonces, bueno, pues a la paciente se le realizó una TAC de tórax. Entonces, ¿qué nos encontramos en la TAC? En la TAC de tórax. Bueno, pues sabemos que entonces se hizo un barrido escanográfico desde los ápices pulmonares hasta la parte superior del abdomen, entonces en el que se encontró que pues a nivel del mediastino superior se conservan las relaciones de las principales estructuras vasculares, o sea, no hay anomalías por ese lado, no tiene imágenes nodulares a ese nivel y las estructuras, la grasa no están desplazando las estructuras vasculares. Hay presencia pues, de prótesis mamarias en la que tiene pliegues en el aspecto medial y en la del lado derecho. La del lado derecho presenta algunos pliegues y aparentemente presenta unas áreas de descontinuidad en la membrana del lado izquierdo. ¿Sí? No se observa que haya líquido libre en las áreas de engrosamiento ni áreas de engrosamiento de la pleura, perdón. Y bueno, pero ¿qué se encuentra? Entonces se encuentra que las ventanas del parénquima pulmonar muestran extensas áreas de radiopacidad de predominio en la zona periférica de ambos campos pulmonares, ¿sí? Entonces muchas de ellas con tendencia a la coalescencia y unas se asocian a broncograma aéreo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se trató a la paciente? Bueno, pues se le dio un plan de manejo de observación continua en el área COVID. Se administró solución salina normal al 0.9%, 80 centímetros cúbicos cada hora. Se agregó enoxaparina 60 miligramos cada 12 horas. De lo que estuvimos buscando, pues nos dimos cuenta que la enoxaparina se daba porque, bueno, este es un anticoagulante y se da, pues por lo que estuvimos viendo, es porque en las pruebas, en las neumonías por COVID, pueden terminar teniendo problemas de aterosclerosis, bueno, de una trombosis. Entonces se recomienda el uso de anticoagulante. La cabecera elevada, pues en una posición de semi-Fowler, ya saben, para poder que mejore la respiración de la paciente. Se dio, como dijo mi compañero, dexametasona 6 miligramos intravenoso día, dexametasona que es el corticoide que ha demostrado que tiene cierto beneficio, trae cierto beneficio para los pacientes que están hospitalizados por neumonía por COVID. Y anteriormente, bueno, se le realizó la PCR COVID, que al final, pues sí salió positiva, aunque en el primer día todavía no había salido el resultado, así que siguiente, por favor. Así que pues, el diagnóstico inicial era una neumonía no especificada COVID-19 virus no identificado, sino que realmente al final sí se identificó el virus, entonces ya era una neumonía por COVID-19. También entonces a los 6 días, bueno, la paciente ya mejoró su saturación y sí fue dada de alta, pero enviada a la casa con oxígeno domiciliario. Siguiente, ya, muchas gracias. Bueno, muy bien. En el caso más que la pregunta del caso es, yo tengo ahí dos discrepancias o dos conceptos distintos con respecto a lo comentado por ustedes, en el sentido de que no existe tratamiento actual
para el COVID específicamente. Yo en este momento tendría para decirles que con los esquemas de tratamiento planteados, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, en el Hospital San Juan de Dios, yo diría que sí hemos tenido éxito con el tratamiento, porque de caso contrario nos están entrando más o menos 10 personas diarias, 10 diarias con diagnóstico presuntivo de COVID, de los cuales se queda el 30% en hospitalización. De esos de hospitalización, más o menos el 10%, que antes era el 5%, ya para este mes es el 10%, están requiriendo conectar a oxígeno. Digamos que con ese 10%, en el tratamiento que hemos estado utilizando en el hospital, pues hemos logrado sacar adelante muchos pacientes. Indistintamente de que algunos quedemos o no con algún tipo de secuela, que también se está presentando mucho. El paciente post-COVID está quedando con una secuela, inclusive ya por ahí hay una clínica, unos especialistas han montado unos test y unas pruebas y unas terapias post-COVID, porque hay pacientes que están quedando con una secuela mayor. Entonces yo diría que el tratamiento de alguna manera ha tenido que servir. El tratamiento médico-científico y el tratamiento, el otro, el de la cultura, el popular, el de la cosmogonía de la población, para mí ha sido el tal tratamiento con la moringa y la bebida caliente. Ese es el tratamiento digámoslo así, que circula en la calle. El tratamiento que nosotros tenemos, entonces por eso yo digo que sí hemos tenido unos éxitos en el sentido del tratamiento. La otra apreciación, esta ya es mía, se los voy a comentar, que me parece responsable decírselos, y es de mi concepto ya de ver los pacientes acá, de haber sido paciente. Y es que el paciente de COVID, como tienes, cuando entra a esa área COVID y tiene esa dificultad respiratoria, el paciente, además de todo el daño que está haciendo el virus en sus diferentes órganos, el paciente está corriendo un riesgo muy alto, y es el aislamiento, porque literalmente lo estamos dejando aislado del mundo. Entonces ponemos el paciente en el área COVID, solo entramos cada 6 horas a darle vuelta y no más. Mi concepto es que esa desatención ha provocado también una cantidad significativa de muertes, que ahí habría que entrar pues a hacer un estudio muy juicioso de probar esa tesis, pero para mi concepto, en lo que he visto en estos 8 meses acá metido en el hospital, considero que no solo en este, sino en los hospitales del mundo, inclusive de Colombia, no, del mundo, puede haber sucedido exactamente lo mismo. Muchos de esos pacientes que están en área COVID han entrado en paro por desatención. El paciente que está entubado se mueve, como está dentro de 2 horas, si está con cánula, ojo, no entubado, porque el entubado mismo pita ya la alarma, pero si está con una cánula de oxígeno o con la mascarita, el paciente se mueve, pues porque se cansa, entonces se acomodan por un lado, se acomodan para el otro, se le descuadra su mascarilla o su canulita, y como no tiene cómo, o de pronto alcanza, o ¿sí? Y como no lo volvemos a dar vueltas, sino hasta dentro de 6 horas que le toca la otra dexametasona y la otra de nexoparina y la otra cosa, pues el paciente está quedando ahí. Esa es mi impresión, que muchos de esos también están, pero considero que el tratamiento ha funcionado. Bueno, muchas gracias. Muy chévere estuvo el rato hoy.
parece que hicieron ambos equipos hicieron un esfuerzo importante. Nos aclararon cositas, trajeron muy buena presentación ambos equipos y la idea es que podamos continuar. Casi que les anticipo que el próximo semestre casi que seguiremos, por lo menos el primer semestre seguiremos en la modalidad virtual según estamos viendo. Entonces, pues nos toca es como sacarle jugo a esto porque ya desafortunadamente el COVID nos puso a trabajar así. Gracias, doctor. Doctor, qué pena, le llegó la presentación de neumonía viral, por favor. Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame, cuéntame. Es para aclarar qué temas entran entonces para el parcial del lunes. ¿Tú qué crees? ¿Cuáles temas entran? Pues es que la doctora Mónica nos había dicho que ella iba a hablar con usted para ver si no entraba leishmaniasis, tripanosoma y toxo, pero entonces sí los que usted nos había dado, que sería neumonía viral, y no me acuerdo. Neumonía bacteriana, neumonía viral. Sí, señor. ¿Y por qué no entra tripanosoma, leishmania y...? Porque los temas ya se acabaron, entonces le dijimos que porque no dejábamos esos dos temas para el cuarto corte. El tema es de ustedes, yo no le veo problema. Listo. Entonces presento preguntas de neumonía viral y neumonía bacteriana. Listo, perfecto. Doctor, pero yo creo que neumonía bacteriana ya se evaluó en el... No te escucho. Que neumonía viral bacteriana ya se evaluó en el pasado. En el parcial pasado. Bueno, está bien. Entonces solo neumonía viral, mejor. Puedo hacer un parcial como con 500 preguntas de neumonía viral, no hay problema. Doctor, le llegó la presentación de neumonía viral, por favor. Sí, señora. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Pues vamos a almorzar. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Chao, pues. Que estén muy bien. Se cuidan. Buenas tardes.